there came a sound from heaven. Buenos días, buenos días, buenos días o buenas noches. No sé qué hora es cuando usted recibe el programa, pero este programa se transmite 3 veces a la semana o 3 veces al día, 7 días a la semana. No les puedo decir exactamente los tiempos porque es diferente en todo el mundo, pero si ustedes lo buscan, lo van a encontrar en cualquier lugar, 7 días a la semana, 24 horas al día, 3 veces al día. Bueno, tener al hermano Smith, Josh Rosenstern, Loren Larson, John Rosenstern, Paris Reagan y Loren Larson. Loren, ¿habrá campañas próximamente o no? Sí, señor. Primero quiero decir gracias a Ben Stone de Living Church Hope Watsika. Tuvimos buenos servicios. Disfrutamos la presencia de tantos amigos que hemos hecho durante los años en el área de Chicago. Voy a ir con Joseph y Grace a Bradenton, Florida. Happy Gospel Church, el pastor Bill Bailey, el 10 de noviembre, 11 y 12. El viernes en la noche, Joseph va a predicar, Grace va a predicar a las 10 de la mañana. Joseph va a estar ganando y van a sábado a las 6 de la tarde voy a ministrar y a las 10 de la mañana el domingo. Si puede estar con nosotros, vamos a estar ahí el 10 al 12 de noviembre. Y es la próxima hora a venir, ¿verdad? Sí, señor. Paris. Este fin de semana voy a estar en Katy, Oklahoma, en Betts. ¿En dónde en Oklahoma? Caney, Oklahoma. Como 2 horas norte de Dallas, Texas. En la frontera, vamos a estar ahí el 4 y 5 de noviembre, el sábado a las 10 de la mañana, sábado a las 7 de la noche y el último servicio va a ser el domingo en la tarde a la 1:30 de la tarde. Si tiene preguntas, hay otro número que quieren que yo les dé, 508-579-7408. Entonces, si tenemos preguntas, refiriéndose a los servicios, puede llamar a ese número, Betts Ministry, Caney, Oklahoma. ¿Y Josh? Nada que anunciar en este día. ¿Y John? No en el momento. Dave, ¿te llamé hace rato o no? No, pero no tenemos nada en el futuro. Muy bien. Muy bien. Entonces, Creo que el grandulón ahí atrás tiene campañas pensé que me faltaba alguien. Sí, es que es difícil verlo de vez en cuando. Bueno, hay veces que uno no mira en esa dirección y también la gente con la que se junta. Sí, así le pasa a Mary. Disculpe. Yo no dije eso, Bueno, no lo quise siento. decir. Voy a quitarle la pala a los dos y... No, ya. Bueno, el 2 de noviembre, 2 y 3 de noviembre, este fin de semana voy a estar jueves y viernes en Brighton, Michigan. Y van a hacer 2 servicios, jueves y viernes a las 7 p.m. Así que si están en el área de Brighton, Michigan, vengan y acompáñanos en Faith Worship Center. Muy bien, todas estas campañas serán de gran bendición. Aprovechen la oportunidad de estar allí presentes. Sí, pueden conducir a esas áreas. No se arrepentirán de hacerlo. Dave, vamos a empezar en esta mañana con Efesios capítulo 2 y versículo 13, me parece fue que dijimos, ¿no? Sí, me parece que eso es cierto. Adelante. Pero ahora en Efesios Cristo, capítulo 2. Presente la base de toda la salvación. vosotros que a veces Tiempo pasado, estabais lejos, lejos de la salvación, son hechos cerca cerca. por la sangre de Cristo. La muerte expiatoria del sacrificio de Jesucristo transformó las relaciones de Dios con la humanidad. En Cristo, Dios no reconcilió a una nación, sino a un mundo, a Él o a sí mismo. Y eso es algo fenomenal. Eso fue lo que sucedió en la cruz. La cruz hizo posible, real, efectivo, no solamente que una nación se reconciliase, sino que todo el mundo lo fuese, y gloria a Dios por la cruz. Adelante, versículo 14, por favor. Bueno, el potencial existía, no sucedió automáticamente. La gente tiene que tomar ventaja o aprovechar lo que Cristo proveyó en la cruz. Exactamente, está en lo cierto. Tienen que aceptarlo. Y el hecho que lo hicieron es extremadamente importante. Claro que sí. Pero aún así, los seres humanos tienen que aprovecharlo.
Y está disponible para todos. Y eso quiere decir aceptar a Cristo como su Salvador personal. Eso tiene que suceder o usted está perdido. En otras palabras, lo que Él hizo no va a ayudar de ninguna manera Así en la vida es. de esa persona. ¿Eso es un poco fuerte o es una realidad? Es la verdad. Bien, muy bien. Porque Él Cristo, es nuestra paz. a través de Cristo y lo que Él hizo en la cruz, tenemos paz con Dios. Que de ambos hizo uno, Judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación. entre judíos y gentiles. Y Pablo aquí me parece a mí que está más interesado en esto que en cualquier otra cosa, derribar esa división que hay. Ahora bien, lo que él tenía en mente probablemente era esa pared que separaba. Eran tres paredes que separaban del público, no donde Cristo, pero realmente donde estaba el altar, ¿correcto? Sí, Señor, estaba el atrio de los gentiles y de las mujeres y también de los hombres. Y no había Mm. gentiles permitidos después de la primera barrera porque era considerado inmundo. Disculpa, pero ahora pueden. Hoy todos pueden venir por la sangre de Cristo. Yo realmente creo que porque Él está hablando aquí de algo que los judíos hubieran entendido, los gentiles estaban comprendiendo esto. La palabra paz allí, sé que es una palabra griega, pero creo que Él hablaba del concepto que existía de shalom, que trata de plenitud y ser hechos completos en nuestra relación con Cristo, la enemistad removida, la hostilidad removida, plenitud, hablando de recursos y todo lo que Dios tiene para nosotros, shalom, plenitud de Dios ahora disponible a todos, judíos y gentiles. Ya no hay pared intermedia separando, nos hacemos una nueva persona, una nueva criatura en Cristo Jesús. Judío, gentil, hembra, varón, esclavo, libre, todos unos en Cristo, libres nos ve así Dios. Todo hecho posible por lo que Jesús hizo en la cruz. Sí, la cruz realmente derribó esa división, podemos decir. La humanidad, y realmente allí había una animosidad que estaba allí desde el tiempo de la caída del hombre, Adán y Eva, hasta el tiempo presente. Y esa animosidad estaba entre Dios y el hombre por el pecado del hombre, por la iniquidad, por la transgresión. Y, y cuando Él murió en la cruz del Calvario, esa animosidad fue removida para aquellos que aceptasen a Cristo. Exacto. Si no aceptan a Cristo, la animosidad permanece. Y realmente eso es algo que usted no quiere. Usted no se da cuenta lo que ha sido, qué cambio ha sucedido en su vida hasta que haya nacido de nuevo. Y se da cuenta Así el es. cambio que ha sucedido y, y la animosidad ha sido removida y ya no, nosotros tenemos que temer al juicio de Dios, pero le damos gracias a Dios por su gracia, ¿no? Habrán personas que dicen, bueno, yo no estoy enojado con Dios, yo soy una buena persona, hago cosas buenas. Esta situación afecta a Dios más que a nosotros. Afecta a Dios. Dios es pecado en contra de Él. Y eso le duele. A Él le duele, si lo podemos decir de esa manera. Sí afecta al hombre, pero no afecta al hombre tanto como afecta a Dios. Pero cuando la cruz vino a ser un facto histórico o un hecho histórico, esa animosidad, Así es. separación fue removida. Y hasta que la persona acepte a Cristo, esa animosidad permanece. Usted lo dijo correctamente, el pecado es el Así problema y es. eso es lo que la situación del hombre es. Jesucristo se Mm. convirtió en pecado por nosotros, se convirtió en la ofrenda de pecado por nosotros para que recibiésemos su justicia. Ahora tenemos un lugar y posición con Cristo, tenemos paz a través de la sangre de Jesucristo. Esa paz ahora nos quita la hostilidad y la enemistad porque trató con el problema del pecado del hombre. Así que si pudiéramos hacer que el mundo que no conoce a Cristo, que vea que son pecadores, perdidos sin Cristo, aceptándolo a través de la fe,
entonces la aplicación de la justicia es dada a ellos, es imputada, y ahora ellos pueden tener una relación con Así Cristo, es. una nueva posición en Cristo, se convierten en una nueva Mm, criatura en Cristo, todo lo viejo ha pasado, y ahora pueden recibir todos los beneficios que Dios tenía para la así humanidad es, por la así cruz. es. Pero John, al hombre no le gusta admitir que él es un pecador, que Eso sí. que sin Dios, vive sin Dios y no hay nada que él pueda hacer en sí mismo que pueda remediar eso. Él no quiere admitir eso, él quiere decir, bueno, yo estoy muy bien Así es. y yo hago estas cosas buenas o no hago esas cosas malas, y eso es lo que Sí. él le gusta decir, ¿no? El otro día iba en oración pidiéndole al Señor ciertas cosas y a veces el Señor pone algo en el espíritu que comienza a tocar el corazón, uno tiene que ver, pero en Sofonías 3, le he estado pidiendo al Señor yo por qué Israel sufre tanto, por qué tuvo que separarlos y apartarlos, pero en su proceso, porque han continuado eh, recibiendo una persecución continua, gobernados por sus enemigos y perdiendo a mujeres y niños inocentes en circunstancias consecuentes. Y ahora lo que está sucediendo en Israel, bueno, dos cosas me llevó a Levítico capítulo 26. Les dijo que si no obedecían sus mandatos, que los esparciría y esto les sucedería. Si usted lee el capítulo, es impresionante lo que le sucedió a Israel. Pero luego en Sofonías hay otra razón. Su orgullo estaba en el hecho de que ellos eran llamados por Dios para estar en relación con Él. Y por causa de su posesión de esa relación y de la Torá, ellos sienten que son una clase protegida, casi como una clase élite. Yo lo digo, yo siento que esos son mis hermanos a los que me refiero hablando de la fe judía. Ellos, ese orgullo tiene que ser roto y tiene que haber una humildad. Así que el arrepentimiento y el entendimiento de todo esto, y esto se presenta en Sofonías, hasta que Israel reconozca su condición, que es pecaminosa, violaron los mandamientos y los estatutos de Dios, sí, pero también tienen orgullo en su identidad y realmente la nueva identidad que debemos tener es en Cristo Jesús. Ahora, Pero Israel hoy día no se ve a sí misma en esa capacidad. no, señor, pero se va a requerir, desafortunadamente, como lo presenta Sofonías y muchas otras escrituras Así como es. Jeremías e Isaías, se va a requerir de una gran tribulación para traerlos de regreso a Cristo. Pero como nación serán advertidos y lo vemos en capítulo de Pero Apocalipsis. sabes, el mundo hoy día básicamente es lo Sí, mismo, no es distinto en lo absoluto. Y, y tiene toda la realmente, razón. Todo Israel ha rechazado a Dios, que ha ha sufrido grandemente. mm, El judío va a ser protegido con propósitos futuros hasta cierto punto. Pero esto es lo que estar fuera del pacto con Dios hace. Una vez que el pacto es roto o el pacto es rechazado, la persona está bajo, ¿cómo lo puedo decir? Bajo la mano del pecado y eso va a producir un dolor y Dios lo permite con propósitos de redención en todas las naciones, en todos los hombres. así El es, así enfoque de es. Pablo aquí es hablarle a los gentiles en Éfeso y asegurarles de que ellos están en posición igual con Dios como resultado de Cristo. Somos uno en Cristo. Pero los judíos hoy, John puede testificar de esto de una manera u otra, el judío hoy día no entiende la razón del holocausto. Ellos hacen la pregunta ¿por qué Dios permite tal cosa? ¿Correcto o no? He leído varios libros de autores judíos que han tratado de lidiar con ese tema y tristemente, hermanos, realmente no entienden el caso. Ellos ven el mundo como una oposición a Israel y lo son, pero no entienden el por qué. El por qué ellos han desobedecido a Dios, no han recibido a Cristo y me encanta, yo amo a mi pueblo judío, a mis hermanos. Per cápita hay muchos judíos que están siendo salvos en comparación a gentiles, pero es una población muy pequeña, así que si un judío es salvo, es como decenas de miles de gentiles Así son es. salvos por la proporción. Creo que menos de 16 millones de judíos viven en el mundo el día de hoy, menos de 6 en Israel. Pero cuando rechazamos a Jesucristo, y eso es tristemente lo que hizo Israel en el tiempo de que llegó Cristo y pagó el precio, cuando rechazaron a Cristo y lo pusieron a un lado, Él los puso a un lado para abrir la puerta para los gentiles. Y los gentiles
y tienen la responsabilidad de compartir el Mesías con ellos. Entonces, todos los que apoyan a Israel políticamente, si no comparten el evangelio de Jesucristo con Israel, están haciéndole a Israel no le están haciendo un favor. Pero Jesucristo es realmente el punto importante. No quieren aceptar a Cristo. Ellos quieren decir que Cristo era un impostor, ¿correcto? En muchos de los casos, algunos de ellos sí. Algunos de ellos tomarán algunas de las enseñanzas de Cristo y no las rechazan. Hemos tenido individuos que el ministerio conoce, que entienden el punto de vista y no lo rechazan, pero en cuanto a Israel lo han rechazado a Cristo como su Mesías, no sienten que es el que está por venir. Entonces, en su mente, ellos aún están anticipando la venida del Mesías. ¿Y por qué lo dicen? Porque cuando Él venga, parece que bajo Él, el gobierno será establecido y será la nación líder del mundo. Vemos hoy día, ¿cómo le llamamos Los palestinos, No, bueno, lo que hoy en día están vociferando aquí en los Estados Unidos, ¿cómo se llaman? protestas. Están protestando, gracias, sí, se me olvida decir esa palabra. Pero Israel será empujada al punto donde van a aceptar al anticristo alegremente porque él va a resolver su problema. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? No lo sé, pero como lo que está sucediendo hoy día, esta terrible protesta, realmente, ¿cómo es que alguien puede ver esa situación, lo que estas personas le hicieron a Israel el primer domingo de octubre, cuando haya sido? 7 de octubre. No sé yo cómo es que lo ven de otra manera, cómo es que un ser humano puede aprobar tal cosa. Pero Israel va a ser empujada al punto de que, bueno, al límite, al punto donde van a aceptar al hombre de pecado. Y él les dará lugar y espacio para hacerlo. Él va a hacer milagros. Así que él va a satisfacer la necesidad, ¿no? Y de alguna manera hacer paz entre ellos y el mundo gentil. No ignoremos que van a ser ellos engañados. El anticristo va a prosperar. Ellos van a lograr, o él va a lograr lo que él va a lograr, un gran engaño. Y ya lo hemos visto de una forma cuando Cristo estuvo aquí. Fue por causa de incredulidad que lo cegó. Y la incredulidad continuará siendo el tema. Jesús dejó en claro, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me quieren aceptar. Pero viene uno en su propio nombre y a él aceptarán. Va a haber un gran engaño, una gran ilusión y engaño que estará sobre todo este mundo, pero especialmente en Israel durante ese tiempo. Pero él hará que las promesas que quieren ver y va a suceder. Una de las grandes diferencias que podemos ver en el mundo hoy es que Israel simplemente quiere reconocimiento, quiere ser reconocido como nación, como pueblo en la tierra. Y eso es una parte muy importante que yo no sé si en el occidente lo entendemos al punto que se debe entender, pero están buscando paz en cuanto a una garantía de seguridad, pero finalmente van a poder tener un periodo de tiempo en el que los cohetes no van a entrar a su tierra todo el tiempo y su gente amenazada. El anticristo, de alguna forma, de alguna manera, van a lograr eso, pero va a ser a través del engaño y no va a ser solo Israel. Creo yo que él va a engañar a muchos. En ambos lados. No, eso es verdad, sí. Van a poder engañarlos a todos porque él realmente va a ser el hombre de iniquidad, Satanás. Él engañará a la mayoría de aquellos que no conocen a Cristo. Exacto, así es. Pero regresando a la escritura del versículo del día de hoy es importante, aunque se escribió hace miles de años, aún es muy importante para el día de hoy. Esta pared intermedia de separación realmente viene a tumbar toda barrera de la que podemos pensar hoy. El mundo que vemos hoy está tan lleno de divisiones. Hay problemas entre razas, antisemitismo que está creciendo mucho hoy en día. Hay problemas todo el tiempo que nos hablan de racismo, una raza contra la otra, una clase contra la otra, un género contra el otro y todo eso. Pero es importante ver que en Cristo es el único lugar en el que uno va a encontrar una verdadera unidad, verdadero amor, verdadera aceptación.
Porque estos muros y barreras que existen el día de hoy en nuestros corazones que hemos construido tan fácilmente solamente pueden ser derrumbados por alguien aceptando al Señor Jesucristo. Para ser claros, si extendemos algunas de las cosas que dicen en la Escritura. Bueno, voy a hacerles una pregunta. Israel sabe y entiende que su seguridad y protección a través de los cristianos americanos es toda como resultado de nuestro Señor Jesucristo. No lo sé si yo diría que lo reconocen. Creo que hay algunos, pero Israel, en su punto de vista de Estados Unidos y la iglesia en Estados Unidos, en general parece muy favorable, porque no se puede encontrar a nadie que apoye a Israel más que la iglesia, porque Así ese es. muro de partición se ha derrumbado. Así es. Hay un lugar Esa es apropiado la para ellos. pregunta, esa es la pregunta. Me permite decir que sí y no. Ellos ven el fruto, pero no creo que entiendan el corazón de todo esto. Sabes, tuve a un caballero que era el vocero entre Israel y los Estados Unidos. Esta persona tiene una posición muy importante y estuve yo como unas 2 horas con él. Y él dijo, no recuerdo si era en la administración de Reagan, pero él dijo, yo no entiendo esto. ¿Por qué el presidente Reagan apoya a Israel y nosotros no votamos por los demócratas, por los republicanos? Nosotros somos demócratas, votamos así. Y yo Sí. le respondí, es por el Señor Jesucristo. Hay creyentes en Cristo, y él no me contestó, solamente se quedó mirándome. Yo no creo que él me creyó. Hermano Swagger, durante años, décadas, siglos, los judíos pensaban del cristianismo en términos de ser la Iglesia Católica Romana que grandemente persiguió a los judíos durante la historia. Estás en lo cierto. Se requirió hasta de los 40, 50 y 60 cuando este cambio comenzó, o estos cristianos evangélicos finalmente mostraron y demostraron como Josh, el fruto del amor, para ayudarle a Israel desde el punto de vista político, desde Truman, Eisenhower, hasta el día de hoy, para llegar al punto en el que dijeron, bueno, espera un momento, estos cristianos están haciendo algo para poder ayudarnos a no estar en contra de nosotros, sino a seguirnos. Ahora, este es un fenómeno muy nuevo. Si recuerdan, tuvimos a Dr. Wexon aquí, aún está haciendo cosas buenas, está en Israel, peleó en el 67 y en el 69. Es judío, pero ha estudiado teología del Nuevo Testamento, tiene un mejor entendimiento bíblico, y él me dijo que no fue hasta los últimos 30, 40 años que finalmente pudimos entender que los cristianos verdaderamente apoyan a Israel de una manera que nosotros podemos confiar en ellos. En el pasado, una vez más, Benjamín Netanyahu, su padre, escribió uno de los libros más descriptivos tratando con la Inquisición que surgió de España. Y voy a añadir una nota. España en este momento está ayudando a fomentar y causar una gran porción de este antisemitismo que está sucediendo en el mundo, y dejaré eso en paz por ahora. Pero en ese libro él trata con el cristianismo, y como se lo leí, es bastante extenso, sobre más de 1100 páginas. Él detalla la Inquisición y se refiere intermitentemente entre la Iglesia Católica Romana y cristianos como la misma criatura. Y quiero hacer la diferencia de que hay una distinción entre la Iglesia evangélica moderna y la de antes. El catolicismo romano veía a los judíos en un concepto de teología de reemplazo. Muchos de los reformistas, como Martín Lutero, que escribió el folleto Los judíos y sus mentiras, hablaron muy mal de los judíos y de Hitler, utilizando esos folletos y esas declaraciones comentando sobre Martín Lutero. De hecho, fue un señor llamado Reverendo Cook, que era la cabeza de... Estoy tratando de pensar qué denominación protestante, pero bueno, de la iglesia luterana. Hizo un comentario de que Adolfo Hitler es el próximo Martín Lutero, comparándolo a él, a Martín Lutero. Ahora, mantengan en mente que esto fue antes de que Hitler comenzara sus atrocidades. Entonces, el pueblo alemán fue engañado, los judíos han sido engañados. Y como les dije en la pausa, antes de comenzar el programa, hermano Swagger, yo creo, tal como estamos viendo el antisemitismo crecer, los aeropuertos ahora en Rusia están siendo, inundados de simpatizantes palestinos tratando de encontrar a judíos
bajando de los aviones para matarlos. Estamos viendo protestas. Aquí en los Estados Unidos, 7,000 en el puente de Brooklyn deteniendo el tráfico. Todos con banderas y letreros. ¿De dónde salieron todas esas cosas en las últimas 3 semanas? Parece como que los estaban preparando ya desde hace tiempo. Universidades con letreros, protestas. Eso no fueron cosas hechas a mano, sino que fueron hechas, imprimidas. Vemos también que hay organizaciones que George Soros ha fundado y financiado, que han recibido dinero y han anticipado este tipo de cosas. Tal vez hay más de lo que podemos nosotros entender en cuanto a lo que hace Hamas. Vio en mi computadora esta mañana que el presidente del Hamas, Haniyeh, Ismael Haniyeh. Yo pensé que lo habían matado. No al presidente. Él vive en Qatar, muy seguramente bajo condiciones muy lujosas. Ni siquiera vive en la Franja de Gaza. Pero él hizo el comentario de que él está dispuesto a ver a hombres y mujeres morir para la causa. Porque él esto hace que se vea bien que Israel los está destruyendo para continuar su propaganda, que Israel está tratando de cometer el genocidio en sus ojos contra los palestinos en la Franja de Gaza. Ellos meticulosamente han utilizado narrativas y propaganda. Pero lo que está haciendo esto es que gente de los Estados Unidos, judíos de Rusia y otras partes del mundo están regresando a Israel. Algunos piensan que es para guerra, pero ¿será que Dios los está trayendo a Israel, preparándolos para, como usted dijo, el potencial del crecimiento del anticristo? Pero ya han tenido más de 1 millón que volvieron de Rusia. Del 20 80 años atrás. al 2015, 3 regresos, inicialmente aquellos que regresaban de Rusia, pero algunos de Europa tienen toda la razón. Pero ¿cómo? ¿Cuánto los poderes que gobiernan? Y a veces yo pienso que ellos dicen que protegen a Israel porque políticamente es algo correcto. Y yo me pregunto, pues, ¿cuánto tiempo va a durar eso al punto donde ellos también le den la espalda a Israel? Aquí, esta nación me refiero. Bueno, sí viene a preso. Tristemente en nuestro país se puede ver la gran división que existe, se puede decir esa pared intermediaria. La gran división que tenemos entre los dos partidos. Es muy evidente que un partido en este país apoya a Israel mucho más que el otro partido. Sí. Suele ser que, bueno, coincidencialmente, nuestro presidente es miembro del partido contrario y está recibiendo crítica. Por eso es que él se está retractando de una posición que yo siento que fue muy buena cuando esto recién sucedió en el 7 de octubre. Ha cambiado su dirección un poco y creo que eso ha venido por la crítica de su partido y los que están allí que odian a Israel, que no apoyan a Israel, que no quieren a los judíos y son antisemitas, para decirlo. No todos en el partido, pero muchos que están en ese partido político han presentado su contrariedad. Muchos todo el tiempo, ¿no? Así es, y voy a ser franco, porque ese país es antidios. Aborrecen a Dios y donde quiera que se pueda ver a una nación de gente, un partido político que esté contra la palabra de Dios, contra Dios mismo, se va a ver que van a odiar a Israel y van a ser antisemitas, y es la verdad. Y eso es irónico porque Israel está en contra de Jesucristo, pero son gente de Dios. Sí, así es. Creo que una de las cosas que la gente no entiende es que si vemos al pueblo judío en el pacto mosaico, en ese pacto hay leyes de separación. Dios diseñó y está en la ley mosaica y hay leyes en la naturaleza eterna, leyes que existen, que son transitorias, que se transfieren. Pero la ley de separación fue identificar al judío como pueblo de Dios. Este muro en el templo identificaba al judío como el pueblo de Dios. Las marcas de identidad fueron vistas en los días de fiesta, en los días sábados, en la circuncisión. Las leyes dietéticas, nada de eso fue para salud, nada de eso fue para alguna otra razón, sino para separar al judío de toda otra nación en la tierra. Entonces hay un sentido en el que el judío siempre ha sido aborrecido como resultado de eso. Sí, eran el pueblo de Dios. Ahora, eso es verdad. Lo que Pablo está diciendo es que este muro de separación entre judío y gentil y que tiene que ver en cuanto a relación con Dios se había ido por causa de lo que Cristo había hecho. Aún tenemos
al Espíritu Santo guiándonos a las verdades de separación, pero ahora ya no es las leyes dietéticas, ni circuncisión, ni días de fiesta, sino que es circuncisión, separación de la maldad, pero no uno del otro. Cada persona que quiere entrar al nuevo pacto, literalmente para hacer un nuevo pacto con Dios, lo puede hacer por, aceptando a Cristo, y ellos se convierten en la nueva entidad, en el nuevo hombre, el elegido de Dios, quien quiera que sea. Y judíos y gentiles, ambos, son los que han aceptado a Cristo. Entonces, esto es a quien Pablo le está escribiendo, trayendo a la iglesia a un reconocimiento de que el judío y el gentil son uno en Cristo. Pero yo temo que muchos judíos aceptan a Cristo en el tiempo de Pablo de lo que lo están haciendo Bueno, hoy sí, día. eso tal vez es cierto. Y yo no sé, tal vez como John dijo que la disparidad entre los números siempre ha sido un poco grande, pero muchos más gentiles que judíos. Pero el judaísmo era muy distinto hoy día como era en aquel momento. Repítalo, por favor. El judaísmo es muy distinto hoy día a como se veía en el tiempo de Pablo. En ese tiempo realmente se ha separado mucho de lo que es la ley mosaica. De hecho, lo que dijimos siempre, las leyes de muro, es un poco como un ataque cuando hablamos de ello, porque se movieron tan lejos del guardar la ley mosaica que era algo absurdo. Y Sí. Cristo completamente ignoró, desechó los argumentos que eran basados en sus ideas de guardar los mandamientos, hablando de los judaizantes, porque realmente ni siquiera se comparaba a lo que Dios originalmente había dicho si volvían a la ley. Ellos totalmente fallaron el propósito, en entender el propósito. Sí. Pero aún eran el único pueblo en el mundo, aparte de los pocos gentiles que eran salvos bajo el ministerio de Pablo y los otros discípulos también, que ellos eran monoteístas, queriendo decir que adoraban a un solo Dios. Así es, correcto. El resto del mundo adoraba a demonios. El Señor le dijo a Israel, lo voy a leer desde Deuteronomio 7, porque Él los escogió. No fue, lo voy a leer. Versículo 7 del capítulo 7 dice que el Señor no puso su amor sobre vosotros ni los escogió porque eran más en número que cualquier otro, sino que eran los más pequeños de todos, pero porque el Señor os amó y porque Él guardaría el juramento que juró con vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa. Dios hizo una promesa de pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, por supuesto, su nombre cambió a Israel. Dios, por causa de su fidelidad a ese pacto y a esa promesa, continuaría a través del Antiguo Testamento y hasta el Nuevo. Pablo presentó esto en los capítulos 9 y 10 de Romanos, que llegaremos en otro programa pronto. Esa fidelidad de amor y juramento a su pacto preservó a este pueblo. Por eso es que Dios no es un mentiroso, Satanás no lo puede acusar, ni el mundo tampoco, por no cumplir sus promesas. Y aún entonces el nuevo pacto fue hecho con la casa de Israel y la casa de Judá. Nunca fueron excluidos los judíos, sino siempre incluidos. De hecho, no fue hasta el año o hasta de 25 años después con respecto a gentiles que recibían el bautismo del Espíritu Santo, porque cuando el nuevo pacto llegó a los judíos primero. No habían gentiles allí en Jerusalén en ese entonces. Así es. Tomó muchos años para que los judíos se dieran cuenta de que era para los gentiles también, así que comenzaron a salir y a instruirlos, como les dijo Pablo. Hermanos, si lo ven de diferente manera, déjenme saber, porque yo no lo veo de diferente manera. Aún tuvieron una conferencia en Hechos 15. En el concilio de Jerusalén hubo mucho debate con respecto a los judíos gentiles y tenía que arreglarse ese problema. Pero el punto es que Dios ha apartado a este pueblo y Él dijo que en estos últimos días los reuniría como una amalgama. Eso sería para nosotros hoy, para que nosotros veamos que Dios honra sus promesas de pacto para sacarlos de todas las naciones del mundo. Ese proceso ha estado sucediendo, como usted ya lo dijo, desde hace mucho. Los judíos vinieron de Rusia, judíos vinieron de Europa, de los Estados Unidos, y de hecho la película Golda Meir, Golda, ha salido, y muchos tal vez no lo sepan, pero ella originalmente nació en Ucrania, vino a Estados Unidos, su nombre era Maplevetz y después fue a Israel. Los judíos sintieron un llamado de regresar a Israel, lo mismo con David Ben Gurión y otros muy bien conocidos que estuvieron ahí al principio de Israel, antes que fuese reformada como nación. Dios puso en su corazón el deseo de regresar a casa. Sia Yabatinsky comenzó el partido Likud en Israel, y otros que vinieron, como Rabin, que nació en un kibutz en Israel. Todos estos individuos que aún conocemos sus nombres bien el día de hoy es por causa de los últimos 80 o 100 años, hermanos Swagger. Sin embargo, Dios los trajo
de vuelta. Y esta generación, y ahora yo creo que Él los está trayendo de todos lados del mundo a Israel. Tristemente están siendo traídos para el castigo y el juicio, 7 años de gran tribulación, para que ellos puedan venir a Jesucristo. Lo que Donnie predicó el domingo en la noche, hace una semana atrás, o el domingo en la mañana, ese tiempo de recaudando dinero, pensamos que es importante, pero no lo es. No, Eso era de Dios. así es. Y mientras ellos rechazaron la promesa de Dios, ellos aceptaron el plan de Dios. Sí. El plan de Dios es que Israel una vez más venga a ser una gran nación y gobiernen a todo el mundo. Y eso va a tomar algo para que ellos logren hacerlo, pero allí van. Esa va a ser la conclusión. Pero hasta entonces, ¿qué hacen los cristianos con Israel hoy? ¿Qué es lo que la gente debe hacer? Nosotros como creyentes, viendo el lío con respecto al mundo, contra ellos, poniendo presión, las Naciones Unidas acaban de, una vez más, 2/3 partes de la resolución y el Consejo de Seguridad contra Israel, Declara y Israel. ahora otra resolución contra Israel sin mencionar a la más, sin mencionar lo que sucedió en octubre 7. Permítame hacer esta pregunta. ¿Cuántos demócratas están a favor de Israel? Hay algunos, afortunadamente, y han demostrado eso por sus votos en el Congreso, pero tristemente ese número está reduciéndose. Los jóvenes, no muchos. Los adultos, los ya más avanzados en edad, ellos tienen suficiente conocimiento para apoyarles, ¿no? Pero ¿qué tan amplia está la oposición en el Partido Republicano? Bueno, existe, pero no como el Partido Demócrata. Lo sé. Existe, pero está presente en ambos partidos, queremos ser claros, pero está muy claro desde el lado demócrata, especialmente del lado progresivo demócrata, que vehementemente están en contra de ellos. Me gusta lo que escucho de Mike Johnson. Mike Johnson. Es un creyente nacido de nuevo, realmente es un creyente. Eso es lo que asumo. Sí, no solamente es conservador, él es bíblico con respecto a lo principal del aborto, el matrimonio, Israel, y espero que él continúe fuerte en su fundamento. Creo que lo va a hacer. Espero que lo Espero haga. que sí, ¿no? que lo haga, porque él tiene la tarea, bueno, tiene una gran tarea, y van a estar hablando Sí. de el paquete a Israel, más de 400 mil millones de dólares a Israel. Y esto es un tema candente, fuerte. Es un gran tema con el que están tratando en el Congreso. Y eso pudiera salir al Congreso esta semana. Creo que lo van a hacer. Tuvo suficiente sentido común para decir, bueno, tenemos que separar esto de los otros paquetes que quieren presentar. Para ser honestos, nosotros necesitamos apoyar a Israel y se va a requerir de dinero porque necesitan nuestros recursos. Digo, los necesitan. El letrero de ayuda a Israel es lo más significativo que podemos hacer. ¿Cuánto tiempo pueden continuar con eso? Con las calles llenas de gente protestando, gritando que están a favor de los palestinos. ¿Hasta cuándo puede continuar eso los Estados Unidos? ¿Y cuánto el Partido Demócrata, aquellos en el Partido Demócrata que están del lado de Israel? No hay muchos. Sí. Aún el presidente Biden tiene que caminar por esta situación, tiene que figurar qué hacer, porque yo creo en su corazón que ha habido una predisposición a querer apoyar a Israel, pero está recibiendo mucha crítica. Pero lo que ha pasado en eso es causar mucho compromiso, y eso va a terminar en dolor de nosotros, de Israel. Y es una situación de oración. Claro No que es fácil, sí. no es una Claro que situación sí. muy fácil, es bastante impresionante. Pero quiero dejar esta nota con ustedes. Los que estamos en Estados Unidos, que son de Israel o tienen conexiones con Israel, están poniéndose su uniforme, literalmente, para la defensa de Israel, para ir literalmente a pelear contra aquellos cobardes que están en las calles, que están saliendo. Las universidades son un montón de cobardes. ¿Por qué usted no se pone un uniforme para salir a pelear? Pero no lo hacen. Ellos solo son peones inútiles, pero los verdaderos héroes son los que se ponen sus uniformes para ir a pelear. Dices que hay jóvenes que están llegando de otras partes del mundo. Estados Unidos y otras partes del mundo, como papá lo mencionó, regresan a Israel para pelear por Israel. Ellos son los verdaderos Bien. héroes, Bueno, yo los felicito. en vez de esa gente que está protestando en las calles aquí en Estados Unidos. Bien, vamos a la pausa y ya volvemos.
El mensaje de la cruz, Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Estamos de vuelta. Dave, por favor, vamos a la lectura. Efesios capítulo 2, 15, por favor. Hermano Suárez, si me permite mencionar algo. Mire, todo de lo que hemos estado hablando en la oposición que Israel está enfrentando de gente conducida por el radicalismo islámico, la idea de que el yihad ayudará a traer el fin de los tiempos, la mayoría de la gente está siendo conducida por eso. Pero hay un día en el que todas las naciones que se han puesto en contra de Israel se van a postrar en reverencia a ella. Y ese día viene en el que las naciones del mundo ya no van a pelear unas contra las otras, sino que las armas serán convertidas en utensilios para sembrar. Es decir, las naciones literalmente dirán, vayamos al monte del Señor, vayamos a Israel para aprender los caminos de Dios. Así que ese día se aproxima. Lo que estamos aprendiendo de este pasaje aquí en Efesios capítulo 2 es que la enemistad que un día va a estar completamente derrumbada por el segundo regreso de Jesucristo, ahora puede ser experimentado espiritualmente a través de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Existen personas y se pueden leer estos testimonios en línea, pueden encontrar videos en los que ex miembros del ISIS, terroristas islámicos que solamente querían matar a judíos o a cristianos como fuese posible, o infieles como se pudiera, que han aceptado al Señor Jesucristo y que hicieron a Jesucristo su Salvador. Una vez que lo hagan, ya no van a estar en guerra con judíos que también estén en Cristo o con judíos en general, sino que Cristo mismo es el que puede derrumbar la enemistad dentro del corazón humano y no tenemos que esperar hasta el segundo regreso de Cristo. Esto puede suceder ahora mismo para cualquiera que esté dispuesto a abrir su corazón y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. La oposición más grande que la iglesia llegó a conocer en la iglesia primitiva venía de un hombre llamado apóstol Pablo. Fue la oposición más grande de la iglesia primitiva. Y pudo llegar a su corazón, romper esa pared intermedia de separación que existía dentro de su propio corazón y hacerlo uno con el pueblo de Dios. Y eso puede suceder el día de hoy. Esos terroristas que están atacando a Israel, yo espero, y esto tal vez es bastante ingenuo de mí, pero yo creo que algunos de ellos van a tener una experiencia como la de Pablo en el camino a Damasco, en su oposición contra el pueblo de Dios o la nación que Dios ha escogido. Si aceptan a Jesucristo. Tomaría eso. Pablo estaba en contra, y eso lo sabemos. Y eso en varias ocasiones cambió, ¿no? Todo lo que se requiere es de la sangre de Jesucristo aplicada a ese corazón para poder derrumbar toda la oposición que ese individuo tiene ante el mundo, sin importar quién sea. Bueno, la incredulidad tiene que destruirse y la apariencia personal de Cristo lo destruirá. Sí. Hay otro ejemplo. Pedro y Cornelio. No llaméis inmundo lo que yo he limpiado. Así es. Otra tremenda experiencia de un cambio y de un punto de vista sobre un pueblo. Bueno, tenía el potencial, pero tenía mucho camino largo restante Sí, después de así Pedro. es. Y esto es lo que tenemos que decir en este mensaje, que las parcialidades están en ambos lados del muro, el judío hacia el gentil y el gentil hacia el judío. El odio, el no perdonar, la amargura, la ira, resentimiento. Sí, no es de este lado. Está en ambos lados, judíos y gentiles hacia los judíos también. Así que lo que Cristo hizo fue quitar esa división y hacer de todos uno en Él.
formando un nuevo hombre. Y esto es lo que el mundo tiene que entender, que todos los hombres ahora pueden venir a tener relación con Dios al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Todos los judíos, todos los gentiles, todos los varones, todas las hembras, todos los esclavos o libres. Y eso es lo que se enseña en el Antiguo Testamento a la iglesia, ¿no? Así que esa predilencia perdón, ese ataque en contra de los judíos a los gentiles y viceversa tiene que detenerse por esa separación. Ya no existe la separación. Sí. Yo quiero que el pueblo recuerden orar por este ministerio. Obviamente, toda nación donde llegue esta señal es importante, claro, pero esta señal está llegando a Israel diariamente, 24 horas al día, y es extremadamente importante. Y yo quiero que oren por nosotros, porque me preguntan por qué es que queremos estar en la televisión en Israel. ¿Para qué? Yo respondí, bueno, porque Israel es una de las naciones más importantes del mundo, creemos. Pero 2000 años atrás, Pedro, mencionaste a Pedro momentos atrás, Pedro estuvo en la azotea a una media milla de donde estábamos nosotros aquel día en el Mediterráneo. Acababan de construir su nuevo edificio, su nueva sede, era la primera reunión que celebraban allí donde llegamos nosotros, y ese lugar era el lugar donde Pedro recibió ese mensaje. Él no estaba predispuesto para los gentiles en lo absoluto, ¿correcto? No había entendimiento en cuanto a cómo el nuevo pacto debía extenderse consistentemente a los gentiles. De todas maneras, Dios lo usó. Dios lo usó para llevar el mensaje de redención de Jesucristo a Cristo, ¿no? Y al El mundo mundo gentil. gentil, sí. Entonces, yo creo que Dios va a usar, dije todo esto para decir esto, yo creo que Dios va a usar a este ministerio para llevar el mensaje a los judíos como Pedro se lo llevó a los gentiles. Y yo creo que Él lo está haciendo. Yo creo que tenemos que entender eso. Yo creo que el Señor ha puesto eso en mi corazón. Y nosotros debemos de recordar eso en todo momento. Que esto es extremadamente importante. La salvación de cualquier alma es importante, claro que sí. Pero yo creo que la de los judíos es más importante. Eso no solamente es para los judíos, sino para todo el mundo. La oposición más grande a la unidad que solamente Dios puede traer es por la división del hombre. Y podemos ver que funciona en nuestra sociedad el día de hoy tratando de traer división y finalmente a la última porción del propósito de eso es antidios. Así es, así es. Se puede sentir la presencia de Dios y yo estoy feliz de que estemos transmitiendo el mensaje del hermano Donnie otra vez, pero esa presentación dada al pueblo judío en esos mensajes, se puede sentir la presencia de Dios, como la misma escritura dice que los gentiles provocan a los israelitas a celo, queriendo decir que así como presentó al pueblo judío, ¿qué es lo que sucedería en su corazón, en su vida, si le dieran a Cristo la oportunidad? Todos los beneficios, todas las promesas. Ver esa presentación, creo que eso traería a la iglesia al comienzo otra vez, porque es lo que causó la muerte de Esteban y es lo que hizo que el ministerio de Pablo fuese tan grande, que sus parientes conforme a la carne fueran grandes. Así que yo creo que nuestros esfuerzos como iglesia, en vez de comprar tierra en Israel, en vez de hacer las cosas, etcétera, No, la palabra de Dios. Lo que importa es el evangelio y realmente es el arrepentimiento. El arrepentimiento, ese es el mensaje de la iglesia a Israel en el principio y es el mensaje que yo voy a traer y el mensaje que usted debe traer. Pero no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede tocar corazones en Israel y en todo el mundo, conforme a la palabra de Dios se transmite. Ahora, lo hermoso de todo eso, capítulo 2, es algo que realmente le dice al gentil cuán alejados estaban. Si regresamos al capítulo 2, versículo del 1 al 3, primeramente estabais muertos espiritualmente. Número 2,
conducidos por el camino del mundo, aprendiendo la misma información que aquellos conducidos por Satanás estaban aprendiendo. Hay algo común. En tercer lugar, dirigidos por el príncipe de la potestad de los aires. Pero en esa respuesta, Dios, viendo su condición, su respuesta fue triple: gran amor, gran misericordia y gran gracia. Y eso es lo que Pablo dice. La respuesta de Dios a la condición pecaminosa. Y después va un paso más allá y dice: y estabais cortados de las promesas, de los pactos. ¿Qué tan lejos estábamos? ¿Qué tanto Dios tuvo que buscar? No teníamos lo que Israel tiene. No teníamos la palabra de Dios. No teníamos las promesas. No teníamos Así es. lo así que es. podía preparar nuestros corazones para el evangelio, y Dios aún nos encontró. Eso es lo que este texto está diciendo. Y aún así, en nuestro esfuerzo es recordarle lo que ellos tienen. Pablo dice a los romanos: ¿qué judío o qué ventaja tiene el judío? Ellos han escuchado los oráculos de Dios, y esa es la joya de los judíos, que Dios comprometió su palabra a ellos, y lo importante es de que hubiera podido prepararlos para Cristo. Les dio la palabra, la mayoría rechazaron, pero la palabra de Dios es lo principal, es la clave. ¿Qué ventaja tiene el judío que tiene la palabra de Dios? Y el día de hoy él está diciendo: yo cuidé de todo eso, su mortandad espiritual, el hecho que anduvieron conforme al mundo, conducidos por los poderes de las tinieblas, fuera del pacto de Israel, de la riqueza de Israel. No tenían esperanza en el mundo, pero yo vine a predicarles paz a vosotros. Y eso es lo que Dios hizo por nosotros, y es lo que Él hará por cualquiera, por causa de su gran amor. Hermano Swagger, permítame reiterar cosas en lo que mencionó Joseph, y usted habló de la responsabilidad de la iglesia. Pablo en el capítulo 11 dijo, y que los dones son irrevocables, refiriéndose a Israel y su lugar, ¿no? Y luego dice: porque ustedes en tiempos pasados no creyeron a Dios, pero ahora han obtenido misericordia a través de su incredulidad. Y escuchen esto: y así también estos no han creído que a través de su misericordia pueden obtener misericordia. Nosotros predicamos el Evangelio, los traemos a Jesucristo. El Espíritu Santo, como lo hizo con nosotros, los convencerá de pecado, de justicia y de arrepentimiento. Cada judío puede aceptar a Jesucristo hoy día, pero tienen que escuchar la palabra de Dios. No que se les limite la palabra, no diciéndoles que su pacto con Dios es suficiente y el pacto que se hizo en el Sinaí fue suficiente para que ellos estén en relación con Dios. No es así. Ellos van a llegar al conocimiento de salvación de Cristo por fe en lo que Cristo hizo en la cruz, o tristemente van a vivir una gran tribulación, y como nación van a clamar, y los individuos entonces recibirán a Cristo como su Salvador. Sí, amén. John, yo creo que Dios nos va a dar a este ministerio muchas almas en lo que refiere Yo lo al creo. pueblo judío. Yo lo creo. Yo lo creo así. Y creo que el Espíritu Santo está trabajando en corazones ahora mismo, en este Yo lo momento. creo. Nosotros no lo podemos creo. hacer, solamente podemos dar el mensaje, la palabra, Así es. pero el Espíritu Santo Amén. tiene el sí. poder, y Él se mueve en corazones y contesta preguntas de izquierda a derecha Así es. y bueno, en toda dirección. Y yo creo que ya ha comenzado. Yo creo Sí. que ya ha comenzado. Hay que tomar un poco de tiempo para que la palabra tome efecto en corazones y vidas, pero yo creo que vamos a ver, no estoy diciendo una avalancha, pero sí digo una buena cantidad de personas judías que sean salvas por la sangre del Cordero, y no solamente aquí en los Estados Unidos, pero en Israel también. Amén. Yo lo creo así. Seguimos arrojando esa semilla y tendrá su efecto. Así es, así es. Que Para ellos sepan, ¿no? Contarles, decirles que el Mesías ha venido, su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Él derribó esa separación que había entre las dos, ¿no? Y Él borró en su carne la enemistad. Entonces, aquí nos está hablando de que Él cumplió la ley. La ley fue cumplida, es cumplida en Cristo. Y la paz que ellos están buscando, la relación con Dios, que no puede tener usted una relación directamente con Dios de otra manera, solamente viene a través de aceptar a Jesucristo, entender su sacrificio en la cruz del Calvario, pagar el precio del pecado, y no hay cantidad de leyes que ustedes puedan guardar que les hagan
correcto con Dios, excepto aquel que ha guardado esas leyes perfectamente Sí. y pagado el precio por el pecado. Eso le pondrá en una relación con Dios por toda la eternidad. Así que simplemente es el mensaje. Tiene que aceptar a Jesucristo, tiene que haber nacido de nuevo y solamente hay una manera de hacerlo. Sí, Quiero amén. que la gente hoy en día que están escuchando, que conocen a Dios, y hay intercesores que saben orar, saben tocar el cielo. Yo quiero que ustedes oren por este ministerio, para que Dios nos dirija en la dirección que podamos tocar a Israel, tocar al pueblo judío, para que ellos puedan ser salvos. Y saben, un judío salvo cambió a todo el mundo, el apóstol Pablo. Solamente un solo. Sí, así es. Y eso estuvo muy bien, ¿no? Pero el Señor, yo conocí a Benjamín Netanyahu ya hace unos años atrás. Estábamos en Washington, D.C. a la misma vez. Y el Señor habló a mi corazón en aquel momento cuando le di la mano. Y yo no se lo dije a él, pero Dios me dijo que lo iba a usar a este hombre. Y yo creo que lo está usando. Y lo miré y él parece como que ha perdido 20 libras en los últimos días y yo no lo dudaría. Y el problema que está enfrentando es muy serio. Pero oremos por él, oremos por él. Sí. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros hoy y oramos pues que el Señor haya tocado su corazón y su vida. Y ya se nos terminó el tiempo. Sí, señor, y el Biblatón es el jueves, hermano Swagger. Sí, gracias por mencionarlo, muy importante. El jueves es el Bibliatón. Yo creo, y bueno, tengo una parcialidad, tienen que entender eso, pero creo que es el mayor esfuerzo de misiones en la faz de la tierra hoy día. No hay nada que tome el lugar de la palabra de Dios. Nada lo puede hacer. Y que el pueblo pueda entender esta palabra. Y Dios diseñó esta Biblia. Puedo decir eso sin temor a contradicción en mi corazón. Él diseñó esta Biblia, la diseñó para que la gente la entendiese. Personas que tal vez no han podido entender. Así que estemos orando por la obra, ¿no? El jueves en la mañana, empezando a las 5 de la mañana. Y que Dios se mueva grandemente en esto y lo haremos. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.